Vamos a revisar entonces el comparador de tensión con histéresis, pero antes de eso vamos a revisar este mismo comparador sin histéresis para comprender por qué es importante aplicar una histéresis al comparador. En este circuito podemos apreciar una señal de entrada que es aplicada con esta etiqueta BI3 y que tiene una oscilación de 2.9 voltios en su parte baja y 3.1, es decir, está cambiando 0.2 voltios entre 2.9 y 3.1. Tenemos un retardo de la señal, un tiempo de subida y un tiempo de bajada, y tenemos entonces un tiempo en alto de 0.5 milisegundos y un periodo de 1 milisegundo. Entonces vamos a realizar esta simulación. Recordemos que la salida va a ser VCC cuando el VI, o sea este de acá, sea mayor a la referencia. Entonces la saturación positiva se va a poner acá. Y va a ser esta de acá, VE, cuando el voltaje de referencia sea mayor al VI. Entonces vamos a realizar la simulación. Y podemos ver entonces en color rojo el VI, que es el que está oscilando entre 2,9 y 3,1. Y obviamente vamos a ver estos disparos. El tema con esto es que puede ser que la señal de entrada nos genere falsos disparos cuando tengamos una variación por mínima que sea en la señal de entrada. Es decir, puede ser que nuestra señal de entrada se vea afectada por un ruido. Es por eso que es importante la histéresis para evitar estos falsos disparos. Vamos a simular aquí una señal de ruido que va a tener una oscilación de 0.4 voltios con un espaciado de 10 microsegundos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar este cable de acá y vamos a habilitar esta fuente. Vamos a habilitarla, quitándola de la, mejor dicho, habilitándola para que entre en simulación. Venimos acá a simulación, le decimos correr simulación y aquí ocurre lo que les estaba comentando hace un momento. Esta pequeña oscilación hace que se generen unos disparos indeseados a la salida. Con una histéresis, que es lo que vamos a aprender a aplicar, nos va a ayudar a mitigar este problema cuando tenemos un ruido en la señal. Entonces vamos a proceder con ello. Entonces, para mitigar los problemas o para evitar los problemas de disparos indeseados debido a inestabilidad de la fuente o por ruidos, debemos agregar un histéresis de tal manera que estas variaciones no generen estos disparos indeseados a la salida. Para agregar una histéresis, entonces vamos a realizar este ejercicio. Vamos a diseñar un circuito comparador de tensión no inversor que a la salida otorgue saturación positiva cuando la señal de entrada tome valores por encima de 3 voltios y que otorgue saturación negativa cuando la señal de entrada tome valores por debajo de 2 voltios. Entonces tenemos que el umbral superior es 3 voltios, el umbral inferior son 2 voltios. El voltaje de saturación, más o menos 15 voltios, es el que vamos a tener aquí, más 15 y menos 15. Luego tenemos el umbral superior menos el inferior, que son estos de acá, para tener una histéresis de 1 voltio. Aplicando estas sencillas ecuaciones podemos obtener entonces que el voltaje histéresis es saturación positiva menos saturación negativa sobre N. También N es esto mismo sobre el voltaje histéresis, y resolviendo con los datos que ya vimos, tenemos que 15 menos 15 es igual a 30 voltios, perdón, 30 veces. Este es el valor de N. Luego el voltaje central será el umbral superior más el inferior sobre 2. Esto es igual a 2.5. Y este voltaje central es el que vamos a necesitar acá en esta ecuación para determinar cuál es el voltaje de referencia, que es el que vamos a utilizar acá. Luego elegimos un valor para R, digamos un K, y ese un K para R lo vamos a multiplicar por el valor de N que obtuvimos aquí. Entonces tenemos 30K, que son estos valores de acá. Ahora podemos realizar una tabla y vamos a realizar la simulación, comparando estos valores teóricos con el valor simulado. Eso entonces lo pasaremos a realizar en este momento.
Bueno, antes de realizar pues el comparador con histéresis, hagamos un repaso de las configuraciones sin histéresis. Este es un comparador común y corriente sin histéresis y vemos una señal de entrada que sería esta señal roja que está oscilando entre 12 y menos 12 voltios, y aquí vemos la salida en azul. Digamos que para esta configuración no necesitamos histéresis, puesto que no hay presencia de disparos indeseados. El problema ocurre cuando tenemos este caso. Tenemos una señal que está oscilando muy cerca del voltaje de referencia. Este sería el comportamiento, pero el problema es que también hay una señal de ruido con esta especificación. Vemos entonces aquí en la simulación en color azul los disparos indeseados que tendríamos. Esos disparos son normalmente indeseables y por lo tanto necesitamos agregar la histéresis, que fue lo que acabamos de hacer con este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar estos cálculos y los vamos a poner en esta parte de acá de la simulación del esquemático. Vemos entonces RNR en los valores que ya habíamos calculado en esta parte de acá, RNR y R, y una señal que se está ingresando en este pin. Esta es la señal que se está ingresando por este pin y que tiene una onda cuadrada más una onda triangular más una señal de ruido. Vamos a ver entonces cómo la histéresis nos va a ayudar a mitigar y a eliminar estos falsos disparos. Entonces empezamos agregando esta simulación. La simulación está configurada de esta manera, que es lo mismo que hemos venido trabajando. Agregamos también aquí una leyenda para saber qué es lo que estamos mirando. Entonces tenemos una señal de entrada, que es esta, que es la que se está ingresando por acá, y tenemos una señal de salida. Como pueden apreciar, en esta parte se observa que en la salida está prácticamente libre de disparos indeseados. Ahora vamos a verificar la histéresis y vamos a mirar en qué momento se da el disparo en la subida, o sea, en esta parte, el flanco hacia arriba o flanco de subida y luego el flanco de bajada, y así podemos verificar que la histéresis si nos, digamos, si esté operando como lo hemos calculado. Entonces en esta parte lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el momento justo en el que se realiza el flanco de disparo, que puede ser más o menos por acá, y el flanco de bajada lo mismo, lo vamos a poner en este lado de acá. Vamos a agregar esta parte, nos vamos a acercar tanto como sea posible para que la medición sea lo más preciso posible. Listo. Entonces, tenemos en el cursor 1 un voltaje de entrada de 3.2 voltios. Habíamos calculado 3 y un voltaje, este sería el umbral superior. El inferior está muy cerca de los 2 voltios. Y la histéresis sería la diferencia entre estos dos, que están en más o menos 1.4 voltios. Y habíamos calculado un voltio. Entonces aquí sería 1.4, bueno, realmente 1.39. El umbral superior práctico nos dio en 3.18, y el umbral inferior lo estamos viendo en 1,8, en 1.79. Listo. Así nos queda entonces los valores, digamos, ya en la simulación de lo que tenemos acá, y podemos entonces agregar un print screen como para comparar estos resultados obtenidos comparado con lo que ya habíamos mostrado previamente. Lo voy a poner por acá y vamos a mirar cómo va quedando entonces esta comparación de esta imagen comparado con este problema que teníamos acá, que era cuando cuando no teníamos, digamos, implementado el circuito de histéresis, que son simplemente estas dos resistencias.